Estimadas amigas y amigos de Cuidemos a Chile, un gusto de estar con ustedes. Quiero compartir con vosotros una reflexión sobre el principio del límite. El concepto del límite está implicado en la idea de término. La determinación de una realidad es también una limitación de la realidad, de esta realidad, en base al principio omnis determinatio negatio est. Toda determinación, negación es. Este principio es un principio metafísico que va más allá del principio lógico y se puede resumir en la frase: en el universo todo tiene un límite. Por eso que se dice que lo único que es ilimitado es Dios. Frente a ello, tenemos que si no existiera la limitación espacial de las cosas que hay en el universo, de los astros, de las personas, de las rocas, de los animales, que ocupan un lugar en el espacio, pero también, como su ocupación del espacio es limitada, se distinguen de otros que están al frente de ellos, que también ocupan un espacio limitado. Entonces eso da lugar a la individualidad, pues de lo contrario, si no hubiera límites, significaría que todo el universo estaría lleno de una sola cosa, de una sola sustancia, que no tendría límites y por lo tanto sería ilimitada. Este principio metafísico del límite, en el caso de la economía, se aplica al principio de que los bienes son escasos y las necesidades son múltiples. Y eso significa que la limitación de los bienes obliga a administrar los bienes de manera tal de poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades, dado precisamente de que existe siempre una carencia de bienes respecto de las necesidades. Y el concepto del límite también aparece en la idea o concepto del principio de la realidad de Sigmund Freud, cuando señala que el hombre maduro, la persona adulta, reconoce las limitaciones que la realidad le coloca frente a su existencia y por lo tanto él desarrolla su vida reconociendo que hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer. En cambio el niño vive en el otro principio del cual habla Sigmund Freud, que es el principio del placer. El principio del placer no reconoce los límites, no reconoce las dificultades, sino que simplemente se instala en una idea de un placer permanente, inmediato. Y por eso que el niño no entiende de que el padre, por ejemplo, para regalarle una bicicleta, tiene que esperar unos meses para juntar el dinero y comprarla. El niño entiende que no existe esa limitación, sino que él espera la satisfacción inmediata de su deseo. Cuando hay un jefe de Estado o un presidente que no reconoce el principio de la realidad, como hay muchos ejemplos en la historia, este señor, que es un voluntarista, lleva a cabo su gobierno no reconociendo qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y por lo tanto conduce a la ruina del país, y esa es demostración de una megalomanía y en el fondo de una enfermedad mental, porque ninguna persona adulta puede decir: mire, yo lo que deseo se convierte en realidad. Entonces, en este plano tenemos que existe el principio metafísico del límite, que indica que en el universo todo tiene un límite. Tenemos este principio aplicado a la economía, que indica que los bienes son escasos, o sea que son limitados, y también se aplica al principio de la realidad, que implica que cada uno de nosotros, cuando se desenvuelve en su vida,
tiene claro que las cosas, para obtenerlas, requieren un proceso, un esfuerzo y el reconocimiento de las posibilidades que realmente se tienen y cuáles son inalcanzables. Sin embargo, el marxismo cultural descubrió que no existe límite para la inmigración. Cuando se firmó este pacto de la inmigración de las Naciones Unidas y además se firmó el pacto para los refugiados, ocurre que no hay en ninguna parte de estos pactos algún número o cifra máxima de inmigrantes o refugiados que pueda recibir un país. O sea, desde el punto de vista de la realidad, si todos los habitantes de África, que son 1.600 millones de personas, se quisieran trasladar a Europa, lo pueden hacer, porque no está establecido en ninguna parte que existe un número máximo de inmigrantes que puede ingresar a un país. Y este salto por sobre el concepto del límite no es un hecho que sea fruto de que los ideólogos del marxismo cultural sean enfermos mentales o sean ignorantes, sino que simplemente es el mecanismo que idearon para llevar a cabo su proyecto sin ninguna restricción. Es decir, se trata de una inmigración ilimitada e incondicional que no puede llegar a establecerse en ningún momento las siguientes preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es el límite de inmigrantes que puede recibir, por ejemplo, Chile, de acuerdo a sus realidades de salud, de educación, de vivienda y de mercado laboral? Esa pregunta ya es considerada como levantar la mano en contra de Dios, es una herejía. Y la segunda pregunta que va unida a esto es: ¿este límite de inmigrantes, considerando los que ya están viviendo en el país, fue sobrepasado o aún no? Estas preguntas, que son la base misma del planteamiento realista del problema, son obviadas en los instrumentos que se firman, en los documentos como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y en las discusiones políticas. No se puede preguntar cuál es el límite de inmigrantes que puede ingresar a un país sin que este país se quiebre. Ramadan Mubarak to you all. مع عدم الزواج، مع عدم الرغبة في الإنجاب، الهرم بتاعهم 100 يرثه 80، وال80 بعد 10 سنين يورثهم 60، وال60 يورثهم كام؟ 40، وال40 بعد 10 سنين 10، بعد 20 سنة مش هيبقى في حد. Since then, an unholy alliance of leftists, capitalists and Zionist supremacists has schemed to promote immigration and miscegenation with the deliberate aim of breeding us out of existence in our own homelands. First, their immigrant pawns were temporary guest workers. Then it was a multiracial experiment. Then they were refugees. Then the answer to a shrinking population. Different excuses, different lies, but the real aim stays the same. The biggest genocide in human history. Really ashamed of the racist and xenophobic terms. Is your policy serious, or are you just shouting? Mr. Griffin. It's you that's shouting, because obviously the truth hurts. I have a constructive suggestion to help those poor asylum seekers from Africa. Yes, make it clear they can't come here, so they don't try to cross the sea and drown in huge numbers. The best way for them is to get the banks off the backs of their countries so they can live in peace in their countries and we Europeans can live in peace in ours. Thank you. بعد فترة من الزمن سيكون أوروبا دولة إسلامية واحدة موحدة لا تعرف إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله والسيون عدو الله والسيون عدو الله اللهم شتت على النساء آمين.
يكتم أطفالهم. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. الله أكبر. En ese plano tenemos que el verdadero objetivo de esto es rebalsar, rellenar o inundar a los países con millones y millones de inmigrantes que mediante el simple hecho de su ingreso a la nación vengan a poner fin a la civilización occidental, al sentimiento de nacionalidad y a la identidad histórica cultural de los países. Ese es el verdadero objetivo de esto, lo cual es un objetivo que ha tenido el marxismo a lo largo de toda su historia, porque recordemos que don Carlos Marx señaló que toda la historia de la humanidad no valía nada porque era capitalismo, y por lo tanto personas como Aristóteles, Platón o Sócrates tampoco eran personas dignas de elogio, porque ellos formaban parte de este sistema y que además en la época de los griegos era esclavista. Entonces ellos simplemente modificaron su propósito de acabar con la civilización occidental y al mismo tiempo con el concepto de patria, porque según ellos es un invento burgués. Luego, para justificar o tratar de justificar esta llegada gigantesca de millones de personas a los países, los marxistas culturales recurren al argumento economicista de que estas personas vienen a aportar económicamente a los países. Ocurre que ese argumento carece de toda validez porque quienes verdaderamente se benefician de esto es la élite de los grandes empresarios que con la sobreoferta de mano de obra inmigrante pueden pagar cada vez salarios más reducidos y reemplazar a los trabajadores nacionales por trabajadores extranjeros. Y los más perjudicados son precisamente los trabajadores de la nación que está siendo invadida por inmigrantes, que pierden sus fuentes laborales y ven disminuir sus salarios. ¿Por qué es importante desarrollar este manual? ¿Realmente usted está verificando, la SNA verificando que hay un importante crecimiento de inmigrantes en el campo, en el mundo agrícola? A ver, aquí hay dos aspectos. Uno, el importante crecimiento y también una preocupación que veníamos desde antes relacionada con la falta de obra de mano para realizar nuestras cosechas. Hablo de hace 2 o 3 años atrás, cuando coincidentemente comienza la llegada de trabajadores o inmigrantes buscando, lo conocimos mucho más en Arica, en Copiapó, y después se fue trasladando y hoy día lo vemos hasta en la zona sur, cómo han llegado los inmigrantes. Pero el tema no es un tema económico, es un tema de identidad histórico-cultural de la nación. Si usted quiere a su país, si usted considera que el país que construyeron sus antepasados es un país que usted quiere proyectarlo, desarrollarlo, mejorarlo y no liquidarlo, obviamente que es totalmente distinto a este proyecto que busca arrasar con esa identidad cultural a través del ingreso gigantesco de personas de otras nacionalidades, de otras culturas, de otras religiones y de otras razas. Y este tema yo lo puedo explicar fácilmente con un solo ejemplo. Cuando el año 1453 el Imperio Otomano, el Imperio Turco, invadió Constantinopla y acabó con el Imperio Romano de Oriente, Grecia, que es la madre patria de la civilización occidental, quedó 400 años bajo la bota turca. Incluso los habitantes rurales de Grecia fueron transformados en siervos de los turcos. Y la civilización cristiana occidental de origen griego, que era la que habitaba
y alimentaba todo el Imperio Romano de Oriente dejó de existir y fue impuesta entonces la cultura asiática musulmana de los turcos en esos territorios. Constantinopla había logrado mantenerse durante un siglo, hasta que mi tocayo Mehmed el Conquistador trajo sus tribus turcas y pudo invadir Constantinopla. Y ese hecho específico movió el eje de la historia de la humanidad. Tomó toda una parte del planeta que había preservado el cristianismo y la hizo islámica. Y esta situación, que se produjo mediante una invasión militar, habría producido el mismo fin de la civilización occidental en el Imperio Romano de Oriente si esta invasión no hubiera sido militar, sino que simplemente hubiera sido una invasión mediante la inmigración ilimitada, incondicional de los turcos al interior del Imperio Romano de Oriente y de Grecia. Porque Turquía tiene 100 millones de habitantes aproximadamente y Grecia tiene 13 millones. Entonces no es necesario hacer una especie de estudio para entender qué es lo que sucede cuando en un edificio alguien cae, ¿no es cierto?, y va en el 5º piso y finalmente va a llegar al suelo. Si usted incorpora a un país esa cantidad de gente, se produce el fin, la sustitución, la muerte de la cultura anterior que es reemplazada por esta nueva población. Y ese fue el motivo que Grecia recién 400 años después, el año 1832, pudo recuperar su independencia de Turquía mediante el apoyo de Rusia, de Francia y de Inglaterra, pero su territorio quedó amputado para siempre, a tal punto que lo que era la capital del Imperio Romano de Oriente, que se llamaba Constantinopla y después se llamaba Bizancio, hoy se llama Estambul, y es la principal ciudad de Turquía, con el agravante que el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, que es como el Papa de la Iglesia Ortodoxa, está en territorio musulmán, porque está en Estambul. Entonces, esa es la situación. Y los turcos, a su vez, intentaron 4 veces invadir Roma, y el año 1683 fueron derrotados en la batalla de Viena por la unión de los gobernantes de Europa Occidental, lo cual impidió que estos turcos se hubieran tomado también el Imperio Romano de Occidente, que en ese tiempo se llamaba Imperio Romano Germánico, y finalmente se habría acabado la civilización occidental en Europa Occidental y se habría acabado el cristianismo y habría sido reemplazado por la cultura, la civilización y la religión asiático, turca y musulmana. Estimadas amigas y amigos, estas eran las reflexiones que quería compartir con ustedes y nos veremos la próxima vez, estimados seguidores de Cuidemos a Chile. Mi mensaje en el Día Mundial de los Refugiados es que la cifra de refugiados y desplazados va en aumento. Pero la respuesta a esta crisis no es aterrorizarse, no es cerrar fronteras ni puertos, sino trabajar juntos a nivel internacional para encontrar soluciones. Si esto sucede, el problema será manejable. Pero la respuesta a esta crisis no es aterrorizarse, no es cerrar fronteras ni puertos, sino trabajar juntos a nivel internacional para encontrar soluciones. Si esto sucede, el problema será manejable. La Agencia de la ONU para los Refugiados recalca que los casi 69 millones de personas que huyeron de la guerra, la violencia y la persecución desplazadas por la fuerza el año pasado marcan un récord por 5º año consecutivo.